Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. El día de hoy traemos nuevas informaciones acerca de las investigaciones que se han llevado a cabo tras la muerte del presidente de Haití. Las informaciones que traemos el día de hoy vienen de parte de un informante de investigación de nacionalidad haitiana. El informante confirmó que todavía no hay prueba suficiente para condenar a los colombianos en Haití. Los colombianos aún siguen detenidos en la cárcel de Haití y todavía no han ido a un juicio para determinar su sentencia. Una de las razones por las cuales los colombianos aún no han sido juzgados en un tribunal es porque todavía la policía haitiana no tiene prueba suficiente para poder condenarlos. Otra de las razones por las cuales tampoco han sido juzgados en un tribunal es porque los jueces y los encargados de las investigaciones del asesinato del presidente han sido amenazados de muerte. Los periodistas, jueces e investigadores saben claramente cuáles son los verdaderos cabecillas de este brutal asesinato. El día de hoy te vamos a explicar las razones de por qué los investigadores y jueces saben cuáles son los verdaderos culpables del homicidio del presidente. Los investigadores y jueces fueron amenazados de muerte por hacer investigaciones acerca de algunas personas las cuales pueden estar relacionadas con el asesinato. Al momento de los investigadores mencionar el nombre de esas personas importantes, automáticamente fueron amenazados de muerte y le prohibieron hablar de esas personas o iban a sufrir las consecuencias. Todavía ninguno de los jueces o investigadores han tenido el valor de mencionar a los verdaderos culpables de este homicidio, ya que temen por su vida y lo de sus seres queridos. Según informante, a través de que va pasando el tiempo, las investigaciones se van poniendo más complicadas. Ya casi se cumplen 2 meses del asesinato del presidente de Haití y los colombianos siguen arrestados sin tener una prueba contundente de que ellos son los asesinos o los cabecillas de este brutal asesinato. Recuerden que la policía haitiana no tiene prueba física para condenar a los colombianos, solo tienen la declaración de la primera dama, la cual no es suficiente para hacer una sentencia a los colombianos. Seguro informante afirma que a través de un tiempo los colombianos arrestados en Haití deberán ser liberados por falta de pruebas o al menos serán deportados a su país natal para que allí puedan ser juzgados. Las declaraciones que dio la primera dama de la muerte de su esposo el presidente no son válidas, ya que ella es una de las sospechosas de este brutal asesinato. Esposa de uno de los colombianos arrestado en Haití confesó que su esposo es inocente y que lo están obligando a hacer una confesión que no es real, todo para ocultar a los verdaderos culpables de este homicidio. La familia de los colombianos temen por la vida de sus seres queridos, ya que no han tenido la oportunidad de poder hablar con ellos luego del terremoto. Pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que los colombianos deben ser liberados? Deja tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta. Sería de suma importancia que compartan este video con todos tus seres queridos para que ellos también se enteren acerca de lo que está pasando en Haití. Te recomiendo escuchar estas informaciones desde el principio hasta el final, ya que te hablaremos acerca de las investigaciones que han llevado a cabo la policía de Haití y el primer ministro en estos últimos días. El primer ministro Ariel Henry y su gobierno siguen a la sombra de Jovenel Moïse. Casi 2 meses después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, nada ha cambiado. De lo contrario, el país debe ahora arreglárselas tras el terremoto del 14 de agosto, que dejó más de 2.200 muertos y destruyó alrededor de 53.000 edificios en el sur profundo. La inseguridad, la proliferación de bandas armadas, el secuestro, la crisis política, el alto costo de vida, la devaluación de la calabaza, las elecciones, el referéndum, la inflación, el déficit presupuestario, la disfunción del Consejo Superior de la Judicatura, CSPJ, el apagón. El gobierno de Ariel Henry aún no ha abordado ninguno de estos problemas desde su instalación el 20 de julio. Jovenel Moïse sigue presente en todas las instituciones del país. En Haití o en el exterior,
las fotos del 58 grados presidente de la República son imprescindibles en todos los despachos. Los problemas que le habían dejado aún más. Ariel Henry había fracasado en la única decisión importante que iba a tomar tras el asesinato de Jovenel Moïse, la de traer de vuelta el decreto sobre la creación y funcionamiento de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. Si bien todos los sectores clave del país habían denunciado el deseo de Jovenel Moïse de cambiar unilateralmente la constitución del país a través de un referéndum desprovisto de marco legal y acuerdo político, el primer ministro Ariel Henry parece no saber qué hacer al respecto con esta carpeta. Este martes 31 de agosto, el comité asesor creado por Jovenel Moïse para trabajar en la nueva constitución informa que se reunió con el Dr. Ariel Henry para ultimar los últimos detalles sobre la publicación del anteproyecto de la nueva constitución, según dijo el comité. Comité Consultatif Independant CCI rencontre jeudi 31 d'agost la Premier ministre Dr. Ariel Henry Pou finaliza de inédite y su publicación avant-projet nouveau constitutionnel. Discussion jote de woule su facen a cada CCI abgen pour remet document ambay chef gouvernement, leemos en la cuenta de Twitter del comité. Lo que el Dr. Louis Naudpierre, uno de los influyentes miembros de dicho comité, confirmó a Le Nouvelliste. Ariel Henry, obviamente, tampoco sabe qué hacer con el condenado Consejo Electoral Provisional designado por el difunto presidente. Paralelamente a las negociaciones del primer ministro con los sectores para llegar a un acuerdo político, este CEP, que nunca ha sido juramentado ante el Tribunal de Casación, avanza solo en el proceso electoral. Peor aún para Ariel Henry, es señalado en el informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, RNDDH, sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada el 7 de julio. Según el informe de la RNDDH, el señor Henry habría tenido una conversación telefónica con Joseph Félix Badio, el presunto autor intelectual del asesinato, pocas horas después de la ejecución del presidente. Las organizaciones ya están reclamando su cabeza. En el despacho del primer ministro desde el 20 de julio, Ariel Henry aún no ha abordado ningún problema dejado por Jovenel Moïse. Si el tráfico ha retomado tímidamente su curso en la carretera nacional número 2, especialmente en Martizán, no es gracias al jefe del Consejo Superior de la Policía Nacional, CSPN, que también lo es. Pero porque los grupos armados que controlan este distrito de Puerto Príncipe han decidido observar una tregua para facilitar el transporte de convoys humanitarios hacia el Gran Sur devastado por el terremoto. De hecho, en la gestión posterior al terremoto del 14 de agosto, el primer ministro prometió reconstruir los departamentos afectados mientras el gobierno lucha por rescatar a las víctimas más de 15 días después del desastre. Esta es una oportunidad para que el gobierno reconstruya los departamentos afectados, de acuerdo con los principios de planificación y desarrollo sostenible. La reconstrucción es multidimensional y compleja. De ahí el requisito de un enfoque integrado, anclado en la visión general del desarrollo, dijo Ariel Henry en su cuenta de Twitter el martes. Por el momento, el gobierno de Ariel Henry parece no controlar nada en absoluto. No puede confirmar el inicio del nuevo año escolar en los departamentos de Sud, Nipis y Gran Anse, donde la mayor parte de la infraestructura escolar ha sido destruida o dañada. Terremoto, Ariel Henry lanza evaluación de daños. Haití, atravesado por al menos 3 fallas sísmicas, está camino a los ciclones. Con un coeficiente de riesgo muy alto, una gobernanza local y central débil, el país se ha convertido en un veterano de las evaluaciones de desastres y posdesastres, PDNA. Luego de los de 2008, 2010 y 2016, las autoridades están trabajando en eso luego del terremoto del 14 de agosto con las mismas ambiciones de reacondicionamiento territorial, económico, social e institucional que no se materializan en el barro de la realidad. No importa, el primer ministro Ariel Henry, copie y pegue o no,
quiere escribir su historia como gerente de otro desastre. El primer ministro